Bueno, como ustedes pueden apreciar, acá hay una foto con una lipodistrofia que está marcada por la fibra roja en el cuerpo del paciente. Estas son, de alguna manera, los tiempos del inicio, del pico y la duración de acción de la insulina. No hace falta que lo sepan de memoria, pero es orientativo acerca de qué van a usar ustedes en cada momento de la enfermedad. Observen, por ejemplo, cómo la insulina regular, cristalina, por ejemplo, empieza a actuar a la media hora, tiene un pico a las 2-3 horas y una duración de acción de 6. Es decir, que va a ser una insulina muy útil en tratamiento sobre todo de las urgencias, ¿no? La que más antes empieza a actuar es la insulina Lispro o la Spark, que ya a los 15 minutos ya está actuando. ¿Para qué es importante el pico? Para saber que hay una correlación entre el pico de la insulina y el riesgo de hipoglucemia. Es decir, que uno, en el momento que se provoca el pico plasmático, puede de alguna manera tener precaución de que el paciente no haga una hipoglucemia, ¿no? Este es un gráfico que nos muestra el efecto de la insulina y los distintos momentos de la comida del día, ¿no? El desayuno, almuerzo, de alguna manera el supper o la cena, y nos muestra, por ejemplo, que la insulina cristalina o regular, fíjense cómo hace un pico precoz y un descenso precoz, y la insulina NPH tiene un pico más lento y tiene también como una meseta, ¿no? Es decir, que no, de alguna manera, por eso se llama que es más lenta, porque tarda más en dejar su acción y no tiene un pico tan alto como el otro, ¿no? En cuanto a los parámetros farmacocinéticos, la absorción de la insulina depende del sitio de aplicación, es decir, por ejemplo, depende, por ejemplo, si en el celular subcutáneo hay buena circulación. Por ejemplo, en un paciente chocado, no es bueno darle una insulina subcutánea porque no se va a absorber. Se une a alfa y beta globulinas, una vida media corta, y se degrada a nivel hepático y renal por tiometaloproteasas y gluteato transdeshidrogenasa. Esta es la insulina glargina o ultralenta. Fíjense cómo se va de alguna manera transformando en monómeros en forma muy lenta, ¿no? Se va degradando en forma muy lenta, por eso su largo periodo de acción, ¿no? Una liberación muy lenta. La Lispro, sin embargo, de alguna manera está formando hexámeros y se disocia en monómeros que son los que van a actuar casi instantáneamente. De ahí que en menos de 15 minutos ya empiece a actuar. Hay que tener algunas consideraciones. La única insulina endovenosa es la cristalina, que es la que se utiliza para las urgencias médicas, ¿no? Cuanto más zinc se le agregue, más lenta es la acción. La vía oral no sirve, se administra por vía subcutánea, endovenosa, intramuscular. En un momento dado se probó la insulina inhalatoria, pero era de un efecto corto, no de sostén, provocaba hipertensión arterial y también algunos trastornos a nivel de la esfera pulmonar, por lo cual, dado que tenía un aparato muy complejo de utilizar, se dejó de lado. Pero existen ensayos clínicos con insulina vía oral para ver si en algún momento se puede llegar a administrar. La dificultad es que es un péptido y eso a veces es difícil, ¿no? Darlo por vía oral. Estas son las distintas formas de administración. Algunos, acá vemos un glucómetro, todo el kit, los pen,
Se llaman así porque tienen unas plumas muy finitas que se inyectan en el celular subcutáneo y parecen una lapicera, por eso se llaman PEN. Y acá está la administración subcutánea por medio del mismo paciente de insulina. Ahora vamos a pasar a la diabetes tipo 2 y los blancos medicamentosos de acuerdo a la fisiopatología que tiene esta enfermedad. Vemos, por ejemplo, que si queremos tratar el aumento de la producción hepática de glucosa, va a ser útil la metformina, fármaco también de primera línea, ¿no? Si hay déficit beta secretor, de alguna manera son útiles las sulfonilureas y derivados de la misma como repaglinida, nataglinida. Para inhibir la absorción de azúcares puede ser útil la carbosa, y para tratar la insulinoresistencia, un grupo de fármacos del grupo de las tiazolidinedionas que se utilizan sobre todo en el paciente diabético obeso con insulinoresistencia en tratamiento combinado. En este gráfico podemos ver en rojo qué pasa con los pacientes diabéticos y en azul con los no diabéticos. Vemos que los pacientes diabéticos tienen una producción hepática de glucosa aumentada, una utilización de glucosa disminuida, una concentración de glucagón plasmático aumentado, una insulinemia baja y una lipólisis aumentada. Si uno conoce la fisiopatología de una enfermedad, puede llegar a entender mucho más el tratamiento de la misma. Vamos a pasar a los antidiabéticos orales. Tenemos este grupo de fármacos que van de las sulfonilureas, que son los primeros que salieron, hasta los últimos, que son las sincretinas, que son los fármacos más novedosos. Como insulinoliberadores tenemos las sulfonilureas y las meglitimidas, como la repaglinida y la nataglinida, fármacos que vamos a ver en un ratito cómo es que actúan.